Hay pequeñas historias que son parte de la gran historia de nuestro país, que son importantes también. Algunas tienen poco de verdad y otras que son completamente ciertas. Son pequeñas, pero nos muestran a veces cómo somos nosotros los argentinos o por qué somos así. Así que hoy les voy a traer 4 historias. Está jugando un partidito. 4 historias de la Argentina que son pequeñas, que tienen algo de leyenda, pero que por ahí algunos no conocían. Hoy en Stream Fighter, historias y leyendas, podríamos decir así, de la historia argentina. Allá vamos, Stream en acción. Leito y Luchi, un dúo sin igual. De cine y juegos hasta la canción. Y cuando llega el viernes, misterio les vamos a dar. Stream Fighter ya está en la pantalla. Todo lo bueno, todo lo que importa está acá. Stream Fighter, no te lo podés perder. De lo cotidiano a lo oculto vamos a rockear. Bueno, vamos por la primera, ya que estamos caminando por la calle hoy, paseando a la perra. Ahora no sé si aparece la perra, bueno, se va a hacer lo que quiere. Vamos a hablar de una historia que ocurrió en Buenos Aires, en San Telmo. Y bueno, se trata de una mujer, ¿no? Martina Céspedes. Como verán, vengo por la calle, no tengo guión, no tengo nada. Bueno, ella tenía una pulpería en la calle Humberto Primo, 355. Seguramente voy a poner las imágenes por acá. Seguramente por acá, que veo más lugar. Ahí. Humberto Primo, 355. Y bueno, es el año de 1907, con las invasiones inglesas, la segunda invasión inglesa. Y bueno, se dice que ellos toman lo que sería la basílica de San Pedro Telmo, y que en ese momento era Nuestra Señora de Belén, ¿no? Bueno, con la prohibición de no tomar alcohol, o sea, no nos dejan tomar alcohol a los soldados ingleses. Resulta que 12 de estos deciden escaparse, o sea, hacerse una escapada, a ir a la pulpería, comprar alcohol, igual, o sea, se escapan igual, y bueno, se encuentran con esta señora, Martina Céspedes, que obviamente están invadiendo su país y tiene, bueno, como que idea un plan, ¿no? Los va emborrachando y los va atando. Captura 12 soldados. Así que los tiene ahí amarrados, los tiene atados y luego los entrega cuando ya termina todo, cuando termina todo el conflicto, ella sale y entrega a los 12 soldados que tenía capturados, se los entrega al Liniers, ¿no? Por eso, según dice la leyenda, se la nombra sargento mayor, con derecho a uniforme, con sueldo, todo. Pero solo entrega 11 porque un inglés se termina casando con una de las hijas. Así que eso es lo que cuenta la leyenda. ¿Qué tiene de realidad? Esta es cierta hasta cierto punto. Luego tiene, bueno, algunos matices, como por ejemplo que no hay registro de que ella haya recibido el rango de sargento mayor, ni de que tuviera sueldo, ni nada de eso. ¿Quién sabe la recompensa que le dieron y quién sabe cómo fue el asunto? Si realmente agarró 12 soldados o fueron 1, 2 o 3, ¿no? La cosa es que sí existió la pulpería y sí existió Martina Céspedes. Así que algo habrá hecho, pero bueno, el tiempo creó esta leyenda. Esa es la primera. Bueno, acá estamos en casa, ya, tranqui. Así que les hablé de Martina Céspedes, por un lado, y bueno, la captura de estos 12 soldados. Y ahora voy a hablarles de otra historia. En esta historia, bueno, podríamos decir que se habla de una especie de postre, de dulce,
que es muy querido por todos nosotros, es el dulce de leche. La cosa es que, bueno, según se dice, Lavalle va a visitar a Rosas, en el llamado Pacto de Cañuelas, ¿no? Lo va a ver. Y bueno, dice la historia que Lavalle, bueno, se acostó, también le dieron un catre para que se acueste, qué sé yo, bueno, luego se levanta. Había una criada que estaba preparando lo que se llama la lechada, que es leche con azúcar para el mate. Y bueno, la cosa es que se lo olvidó ahí y cuando fue a verlo parece que se había quemado o algo y de alguna manera se había convertido en una sustancia, bueno, de ese color que tiene el dulce de leche, medio pastosa, bueno, y Lavalle y Rosa la probaron y les encantó. Esa es la historia del nacimiento del dulce de leche, ¿no? Nace por un accidente. Realmente, bueno, no sé, se habrá contado esa historia como para nombrar la unión de estos dos, ¿no? Que hicieron un pacto entre sí y para conmemorar eso, bueno, justo ahí nació el dulce de leche. Pero realmente ya había postres, ¿no? Había así de ese estilo. Le decían manjar en Chile o manjar blanco. Y yo creo que es una evolución, o por lo menos se dice, es una evolución de esos postres que llegó a, bueno, finalmente terminar haciendo el dulce de leche como lo conocemos ahora. Sí que tiene un pasado histórico, según dice más bien español también, español pero acá, ¿no? En Argentina. Pero realmente no nació en ese momento. Así que bueno, esa es la historia del dulce de leche, para que la tengan en cuenta. Igual es linda, ¿no? La historia de Rosas y todo eso. La verdad que acá está más lindo, ¿no? Afuera, mamá, hace un frío que... Bueno, eh, quiero contar otra historia ahora, también, además de Martina y de Martina Céspedes y la historia del dulce de leche. Hay un perrito, ¿no? Un perrito que estaba en los cuarteles del General San Martín en Plumerillo. Antes me quiero desviar un poco, porque siempre hubo perros con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en mi caso yo hice el curso en la Escuela de Formación Policial Rosendo Matías en ese tiempo, la Escuela Suboficiales, que se llamaba. Ahora no, porque es un solo escalafón, pero antes había dos escalafones bien marcados, ¿no? Estaban los oficiales y los suboficiales. Y siempre hubo animales, ¿no? En esos lugares, sobre todo lugares tan grandes. Me acuerdo que nosotros teníamos el título, o la jerarquía, no teníamos jerarquía nada. De hecho, éramos aspirantes a agentes, o sea, éramos aspirantes, que era lo primero con lo que uno salía, agente, ¿no? De hecho, se decía agente perro. Bueno, estábamos ahí y había un perrito también, que no me acuerdo si se llamaba Beto o algo así, y tenía en el cuello una jerarquía de sargento. Entonces imagínense que nosotros éramos el último lejón del tarro, olor a pasto, mutante, qué sé yo. Y bueno, cada vez que pasaba cualquiera, o sea, hasta una gente que no tenía jerarquía, de hecho, con solo tener la chapa, que antes se tenía la chapa de policía, la placa, nosotros le llamábamos la chapa pecho, pasaba una gente y nosotros teníamos que cuadrarnos, formarnos, o sea, ponernos firmes y gritar atención. Bueno, cuando pasaba el perro, también teníamos que gritar atención porque el perro tenía más jerarquía que nosotros. Así que, pero bueno, siempre hubo estos animales con las fuerzas de seguridad. En este caso, el plumenillo, o sea, siempre está ese folclore, ¿no? Del perro. Según dicen, el perrito, este dragón, ayudó a atrapar a un realista, ¿no? Un realista español en una de las excursiones de los soldados de San Martín. Entonces, bueno, le tenían mucho cariño, le tenían afecto, y de hecho se dice que recibía una ración de soldado. O sea, el Estado lo tenía en cuenta como un soldado más. Y bueno, según cuenta la leyenda, o según se dice, este perrito, cuando venía a San Martín, o
cuando se formaban los soldados, él se formaba primero también, llegaba rápido, ¿no? Cuando él se daba bien, vieron que los perros se dan cuenta cuando van a salir a pasear, cuando vos los vas a sacar, ya lo saben. Bueno, este ya sabía, intuía por la hora, por qué sé yo, por algún sonido que venía la formación, entonces él se formaba primero, ¿no? Y según dicen, eso ya debe ser más leyenda, que si un soldado no saludaba correctamente al general, el perrito lo ladraba y bueno, como que lo acomodaba, ¿no? La cosa es que, bueno, él cruzó los Andes con el ejército, soportó todo el frío, estuvo ahí en todos esos momentos y bueno, era muy querido y muy recordado, digamos, por los soldados. Así que esa es la historia de Dragón. Había un fraile en la época también bueno, vamos a decir que era contemporáneo de Dragón, con el ejército de San Martín. Tenía toda vamos a decir, su lugar de trabajo en Plumerillo, donde trabajaban hasta 300 personas, ¿no? Así. Este fraile era de la orden de los frailes menores, lo que se llama los franciscanos, en este caso, que en cierto momento, además de lo que era el catecismo o la teología, enseñaban oficio, enseñaban matemáticas, bueno, este era realmente un maestro avesado de lo que es la forja, la herrería. De hecho, era tan bueno que le llamaban el Vulcano de los Andes. Fray Luis Beltrán, el Vulcano de los Andes. Bueno, él forjaba lo que son las balas de cañón, hacía herramientas, hacía armas, sables, todo, ¿no? Y bueno, era realmente un hombre muy importante y se manejaba, ¿no? Era un genio. Digamos, para la época era un genio. Cuando no tenían recursos, no tenían nada, bueno, él fundía ollas, fundía hierro de donde viniera, lo que campanas, y bueno, con eso hacía, digamos, las armas o las municiones que ellos necesitaban. También, bueno, era muy hábil para pensar cuando hubo que llevar todos los cañones, las cosas por la cordillera, él sabía cómo poner especies de poleas, como para llevar eso por arriba, ¿no? O sea que hacía volar los cañones, le ponía a los cañones. Y la verdad que era muy estimado por San Martín y bueno, por todos. Imagínense un fraile, ¿no? Estamos hablando de un monje, una especie de monje. Bueno, obviamente que era una parte muy importante del ejército de San Martín. ¿Qué pasa? Cuando ya San Martín decide retirarse y se va, él queda a las órdenes de Simón Bolívar, ya en Lima, creo, en Lima, en Perú. Bolívar no era como San Martín, era autoritario, era otro tipo de persona, digamos. Entonces le pidió una tarea, él tenía que recrear lo mismo que hizo en Plumerillo para Bolívar, pero Bolívar quería que lo hiciera en un tiempo, ¿no?, muy rápido. La cosa es que él no llegó a ese tiempo y por lo cual, bueno, fue humillado por Bolívar y bueno, hasta amenazó con que lo iba a fusilar. A todo esto, sintiéndose humillado, ¿no?, en su alma de soldado, intentó quitarse la vida poniendo con el humo de un brasero, para que, es la decisión que él tomó. La cosa es que lo salvaron antes. Y bueno, y de ahí estuvo muy mal, ¿no?, porque psicológicamente roto, pero ya un poquito más mejorado fue a Buenos Aires, pero ya no era la misma persona. Se decía que vagaba por ahí, le llamaban el cura loco, más allá que no era un cura, era un fraile, pero le llamaban el cura loco, y murió en la pobreza y en la miseria y olvidado
en el 27, en 1827, a los 46, 45 años aproximadamente. Y bueno, y la historia de cierta forma lo olvidó, ¿no? Porque terminó muriendo en la pobreza como muchos otros, y con problemas de salud mental. Nunca fue el mismo, el inventor, el que hacía todo hacía lo imposible para que se lograra. Bueno, y ya podemos darnos cuenta cómo funcionan ciertas personas con un líder y con otros, ¿no? El líder influye mucho en animar los talentos y que esos se magnifique, ¿no? Así que bueno, esas fueron las 4 historias, un poquito de leyenda, mucha más historia sobre la Argentina, sobre nuestro querido país. Y bueno, espero hacer algunos otros. Hay curiosidades para tirar para arriba de la historia argentina. Bueno, nada, pongan likes, pongan me gusta, síganos, comenten como siempre, que hace bien. Pongan buenos comentarios, entiendan que este es un canal nuevito, es un canal pequeño, y nosotros, la idea no es que traigamos una biblioteca acá. La idea es que conversemos sobre cosas que la gente cree, que la gente sabe, más nada. Así que bueno, abrazo enorme para todos, nos vemos el próximo domingo. Abrazo. 水曜日が来たね、きっと知ってるよ。雑学トークにたっぷり笑いをちょうだい。ストーリー